Creo que el gran dilema es cómo vivimos cada día en fe, porque tenemos tantas cosas que hacer, tenemos tantas voces hablándonos, pero ¿cómo podemos tener fe todos los días? De eso te quiero hablar hoy. Quiero que conversemos un momento de cómo puedes tener una fe activa. Y es que hay personas demasiado miedosas, ¿verdad? Tienes el típico hombre que tiene miedo a emprender, tiene miedo a lanzarse, tiene miedo a hablar con la chica, tienes la típica chica que tiene miedo de salir a la calle, tiene miedo a hablar con el chico, tiene miedo a lanzarse, pero la cuestión es que no estamos viviendo si no estamos tomando pasos de valentía. Estamos simplemente sobreviviendo si estamos siendo controlados por el miedo. Y cuando tú estás sobreviviendo no tienes la oportunidad de soñar, no tienes la oportunidad de tener esperanza de algo. Cuando tú estás sobreviviendo, estás viviendo la vida al mínimo, pero necesitamos vivir al máximo. En realidad Jesús dijo, Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia, entonces debemos vivir una vida en abundancia. Yo quiero que te posiciones en fe, que tu corazón se active en el día a día a tener fe. ¿Cuánta fe estás teniendo hoy? Es la pregunta. Y me preguntaba de esto con las personas que vienen a nuestros devocionales que hacemos a las 8:30 de la mañana. Conversábamos sobre el tema de la fe y cuánto el caminar por fe abre el favor de Dios hacia nuestras vidas. Aunque sabemos que su gracia ha sido dado de forma gratuita, sabemos también que existen niveles del favor de Dios. Existe una forma también de que nosotros podamos acceder más hacia el favor de Dios. Y una de las cualidades que debemos tener para poder acceder a ese favor es caminar por fe. Hebreos 11 es un capítulo entero sobre cómo caminar por fe. Y tú vas a ver la definición de la fe, tú vas a ver las diferentes personas que caminaron por fe y tú vas a ver que aún caminando por fe, ellos aguardaron su promesa a la distancia para que ahora tú y yo podamos acceder a esas promesas. Pero si ellos vivieron por fe, entonces ahora nosotros que cosechamos de sus promesas también deberíamos caminar en esa fe. Pero en el día a día hay cosas que nos bloquean. Hay miedos que tenemos, inseguridades que tenemos. Hay veces que nos olvidamos de quién Dios es y eso es lo peor para nuestra fe. En realidad nuestra fe se activa cuando nos damos cuenta del historial de Dios, cuando vemos que Él ha sido fiel y que Él siempre será fiel, cuando te das cuenta de que la fe va más allá de lo que tú puedes hacer, está directamente relacionada con lo que Dios puede hacer. Si hoy mismo yo te hiciera una pregunta, ¿cómo me responderías a esto? Si yo te digo, ¿qué sueño que es completamente imposible para ti tienes hoy? ¿Qué responderías? Y la mayoría de personas, yo calculo en un 60 o 70% de personas que están escuchando esto, dirían, la verdad es que no tengo sueños. La verdad es que no, todos los sueños que tengo pueden ser cumplidos, no son cosas imposibles. Y me he dado cuenta que cuando hago esta pregunta, las personas tienden a soñar bajo su capacidad. Entonces yo me gradúo y después saco mi maestría y después saco mi doctorado y después hago tal cosa y tal cosa y tal cosa, pero yo tengo que sacar el dinero para esto. ¿Te das cuenta? Siempre vivimos por nuestra capacidad. Nuestros sueños deberían ir más allá de nuestra capacidad, porque si tenemos sueños que simplemente podríamos cumplirlos nosotros, estamos limitando lo que Dios quisiera hacer a través de nosotros, porque te acuerdas que Dios no es un Dios de una generación, sino es un Dios de varias generaciones. Él quiere darte sueños tan grandes hoy que no solamente lo cumplas tú en tus fuerzas, sino que sean tan locos, sean sueños tan imposibles y tan maravillosos que tú puedas cumplirlo en varias generaciones, que tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos sean bendecidos a causa de que tú decidiste creer y soñar. Hay un gran ejemplo de esto en la Biblia, que es el rey David. Segunda de Samuel capítulo 7. Él tiene un sueño. El sueño también vas a ver que se relaciona con el Salmo 132, donde su compromiso es: yo quiero hacerle una casa a Dios. Y esa casa, dice, yo estoy viviendo en un lugar que está hecho de las mejores maderas, pero Dios está viviendo en tiendas y no tenemos una casa para Él, entonces yo quiero hacerle una casa. Mira cómo se convierte ese sueño. Él dice eso, el profeta lo confirma y de repente viene el profeta a decirle de parte de Dios: David, esto te dice Dios. Tú has decidido hacerle una casa a Dios. Pero ¿cuándo te dijo Dios de que tú tenías que construirle una casa? Literalmente Dios le dice: ¿de dónde tú pensaste que tenías que hacerme una casa? Si yo he estado yendo de un lado al otro en el desierto, en tiendas y todo esto, pero
¿Tú me harías una casa? Le dice Dios, imagínate esto, le dice, ¿tú me harías una casa? ¿De verdad harías esto por mí, David? Entonces Dios, admirado por esto, le responde, David, ahora yo te voy a hacer una casa a ti. Y esa casa va a ser una casa eterna. Es más, voy a regresar a los israelitas a su tierra y también voy a hacer que tu hijo, el que va a salir de tus entrañas, ese hijo va a estar en el trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Estaba hablándole del Señor Jesucristo, el Hijo de David, el Rey eterno de la descendencia de David. Y me encanta ese capítulo porque me muestra cómo deberían ser nuestros sueños. David tuvo un sueño imposible. ¿En qué mente cabía construirle un templo a Dios? Sin embargo, él decidió soñarlo y eso provocó un destino para su hijo Salomón, porque los padres que sueñan crean hijos con destino. Entonces soñó de tal manera que ahora su hijo Salomón heredó la bendición que David había soñado, recibió las alianzas, recibió el dinero, recibió la oportunidad de construirle templo a Dios y ver la gloria de Dios manifestarse en el templo. ¿Qué sueños estás teniendo ahora mismo? Porque quizá tus sueños son tan limitados y tan chiquitos, quizá estás pensando en el cómo vas a comer mañana. Pero acuérdate que Dios es el que suple tus necesidades, Él sabe lo que necesitas. Y si es que Él suple las necesidades de las aves del cielo, si es que Él viste a los lirios del campo, ¿cómo no te va a sostener a ti? Por eso tenemos que transicionar nuestra mente de dejar de sobrevivir a vivir en abundancia. Y esa vida en abundancia viene cuando comenzamos a envisionar las cosas más sorprendentes. Y esto es algo que vas a desarrollarlo en tu día a día. La fe no es algo que simplemente apareció y lo tienes y punto. No es algo que por la unción del lugar de repente tuve full fe. No. La fe es algo que tú vas cultivando en el día a día. La fe es algo que tú necesitas activar en tus días, en cada paso que estás dando, en las cosas que estás pensando, en lo que estás envisionando. La fe es creer lo que no has visto aún y no creerlo distante, sino creerlo ahora, creerlo fuera del tiempo, como si se estuviera manifestando ahora mismo. Te voy a contar un día que yo había pasado un ayuno largo. Me acuerdo que me encontré en las vías del trole, el transporte de aquí del Ecuador, y me acerqué donde una mujer que estaba con un muleto, estaba rodeado de sus hijos, estaba rodeado de sus familiares y no podía caminar bien. Entonces me dio mucha compasión y sentía en mi corazón que debía orar por sanidad. Entonces dije, señora, déjeme orar por sanidad. Me dijo, claro que sí, se paró toda la familia, estábamos literalmente en la entrada a que cogen el transporte y cuando oré, ella me dice, pero joven, yo tengo una placa de metal y tengo tornillos que me sostienen el tobillo. Y yo le dije, no se preocupe, yo creo que Dios puede disolver esta placa y esos tornillos. Me dice, no, pero es que lo puedo sentir. Le dije, oremos. En el momento que oramos, yo le dije, señora, hágame un favor y pruébese, mire si algo cambió. Ella comienza a moverse, le entrega su muleto a su esposo, comienza a moverse más fuerte, a pisar más fuerte, comienza a saltar y se da cuenta de que Dios la había sanado. Ese tornido había desaparecido, esa placa se había vuelto carne y hueso. Fue una de las cosas más sorprendentes. Yo estaba de rodillas llorando en las vías del trole, diciéndole, Dios, esto es lo que tú puedes hacer y más. Eda me dijo así, me dijo, joven, por favor dígame, ¿a qué iglesia va usted? Que yo quiero ir a testificar lo que Dios hizo conmigo. Eda vino la siguiente semana y testificó la maravilla que Dios había hecho porque había desaparecido el tornido y había desaparecido la placa que tenía. Eda tenía ahora completa movilidad de su tobillo, estaba completamente sano. ¿Sabes qué aprendí? Que vivir el día a día de esa manera no debería ser un lujo de unos pocos, debería ser el estilo de vida de un cristiano. El vivir en fe en el día a día es un privilegio que nos da Dios a través del Espíritu Santo. Ahora podemos creerle a Dios por las cosas más imposibles, donde sea que estemos, lo que sea que estemos haciendo, lo que sea que esté de bloqueo enfrente nuestro, tenemos una oportunidad de vivir en fe. ¿Tú quieres el favor de Dios sobre tu vida? Activa esa fe. Lánzate por las cosas sorprendentes, locas, por las cosas imposibles. Sí, van a haber momentos donde vas a creer por cosas simples, por cosas pequeñas, pero tienes que tener un patrón de vida donde tú estés creyendo por cosas más grandes cada vez, porque Dios puede hacer más allá de lo que podemos soñar o imaginar. A Él sea la gloria y el honor, dice la palabra. Quiero pedirte algo.
Te voy a dejar dos cosas específicas que tú puedes hacer de ahora en adelante para caminar en fe. Número uno, escucha muchos testimonios de las maravillas que Dios ha hecho. Si ahora mismo te sientes en un lugar estancado, con miedo, no quieres salir de la casa, no quieres hacer cosas, tienes miedo de emprender o hacer algo, necesitas buscar testimonios de hijos de Dios que ya han caminado en esa situación y que han logrado romper ese miedo y ahora están caminando en fe y ven la provisión de Dios desatarse. Entonces necesitamos escuchar testimonios porque los testimonios van a activar nuestra fe y nos van a mover a ejecutar aquello que escuchamos y más grande. Dios tiende a hacer las cosas siempre distintas. Entonces, si tú escuchaste un testimonio, vas a ver que Dios lo hace similar en tu vida, pero no igual. Quizá lo haga en un nivel mayor. Y número dos, necesitas empaparte de lo que dice la palabra de Dios. Necesitas ver los testimonios de aquellos que vinieron antes de nosotros y sin tener tecnología, televisión, celulares ni nada de esto, vieron hazañas sorprendentes pasar. Por favor, no escuches las voces de los incrédulos, no escuches a personas que quieren meterte miedos, que quieren hacerte daño al estancarte. Más bien tú escucha la voz de Dios y dile: Dios, ¿qué quieres que haga? Y lánzate en esa dirección. Amigo, nunca va a ser desperdiciada tu fe. Cuando caminas en el día a día por fe, Dios va a tomar eso. Y si es que no desata la promesa en tu generación, vas a ver que tus generaciones lo van a cosechar. La Biblia dice que con fe y con paciencia se heredaron las promesas. Ten fe y cree en cada día de que Dios va a manifestar aquello por lo que estuviste creyendo. Y vas a ver que con fe y con paciencia vas a heredar promesas. Es tiempo de que no caminemos de una forma pasiva. Es tiempo de que caminemos activos, con gran fe, creyendo en que Dios es quien Él ha dicho que es, sabiendo de quién nos estamos agarrando, teniendo total confianza de Él, sabiendo que Él nunca va a fallar y que Él es capaz de hacer mucho más de lo que podemos soñar o imaginar. Que Dios te bendiga.